unirnos a poder escuchar la voz de Dios, a escuchar de su palabra, a recibir el consejo de parte de Dios para nuestra vida espiritual. Pero nosotros también venimos a entregarle a Dios nuestra gratitud por medio de alabanzas. Por eso es bueno siempre venir predispuestos y temprano también para poder alabarle a nuestro Dios, estar en este tiempo de alabanza, de donde se entona coros, himnos, y podemos rendirle al Señor nuestra gratitud, nuestra adoración con estos hermosos coros que hemos cantado, ¿no? Como decía Elías, a lo largo de estos coros que se han ido pidiendo, todo lleva a una sola persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Como habíamos dicho, hermanos, vamos a empezar hoy una serie de reuniones acerca de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hemos visto ya en reuniones anteriores la conversión de Saulo de Tarso. Hemos visto la vida pasada de Saulo, ¿no? Cómo él fue artífice de distintas persecuciones, que él en su juventud, ya en su juventud, aprobaba, y por el caso, claro ejemplo de Esteban, ¿no? Se dice que después de la muerte de Esteban, llevaron sus prendas, su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Un joven que ya en su juventud ya era importante, tomaba decisiones importantes en lo que es este consejo de judíos, fariseos, escribas, ¿no? Que iban en contra de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a ver vamos a tomar hoy el capítulo 13 del libro de los Hechos. Escrito, bien sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿no? Es importante que los que tengan papel y lapicera puedan ir anotando un poco, tomen nota, ¿no? Porque al final cuando finalicemos todos los viajes de Pablo, vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas, un mini concurso bíblico, como hicimos una vez en su tiempo con las iglesias del Apocalipsis, si se acuerdan. En el mapa vemos lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Vemos cómo nace o empieza desde la iglesia de Antioquía. La línea punteada es donde los primeros pasos, las primeras ciudades donde el apóstol Pablo, junto con Bernabé y Juan Marco, un ayudante que toma, que es el primo de Bernabé, inician su viaje. Vamos a ver paso por paso lo que abarca el capítulo 13, ¿no? Y la línea continua es el regreso nuevamente a la iglesia de Antioquía. Pero antes de empezar, y como introducción, antes de empezar de los primeros viajes, de las primeras ciudades, vamos a hablar acerca un poco de la iglesia de Antioquía. ¿Cómo nace, no, la iglesia de Antioquía? Vamos a leer un par de versículos y a simple vista podemos llegar a decir que esta iglesia nace de casualidad. Después vamos a ver que no, pero vamos a ver que da la impresión que nace esta iglesia de casualidad. En el capítulo 8 de los Hechos, Lucas relata, ¿no? Dice que debido a una persecución llevada a cabo principalmente por Saulo de Tarso, tengamos bien presente quién fue el artífice de esto, ¿no? Si bien es el tema principal acerca de Saulo, la, los primeros cristianos se tuvieron que ir de Jerusalén porque Saulo de Tarso comandaba una persecución incansable, ¿no? Contra los cristianos, contra los seguidores de Jesús. Y se vieron obligados a huir de Jerusalén, donde ellos se encontraban, a las ciudades cercanas, entre ellas Antioquía. Eso relata en el capítulo 8, y luego hay un par de capítulos donde Lucas relata acerca de lo que es el ministerio de Pedro, ¿no? En Jerusalén, y luego en el capítulo 11 retoma esta historia, dice el capítulo 11, versículo 19, vamos a leerlo. Retoma esta historia de esta huida de estos cristianos, de esta persecución, y dice el versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, todo esto avalado por Saulo de Tarso, ¿no? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales,
Cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Relata en este capítulo 11, ¿no? Que todos los creyentes que fueron obligados a salir de Jerusalén a causa de la persecución, fueron a ciudades, distintas ciudades, una de ellas a la ciudad de Antioquía. Antioquía era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, ¿no? Era la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Primero era Roma, luego era Alejandría, y por tercero era la ciudad de Antioquía. Entonces vimos cómo Saulo en el capítulo 8 quería exterminar la fe cristiana, estaba en contra de los cristianos, de la fe cristiana. Dice que él respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, pero a Dios nadie lo vence. Él, por más esfuerzo que hacía para exterminarlos, perseguirlos, matarlos, meterlos en prisión, a Dios nadie lo vence. Entonces el Señor usó esa persecución. El Señor usó esa persecución para llevar el Evangelio a Antioquía. Obligados a escapar de Jerusalén, se fueron a Antioquía. Y Dios usó a Saulo en su odio, ¿no? Contra el cristianismo, ¿no? Contra la fe cristiana. Usó a Saulo para llevar el Evangelio a Antioquía. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios después, no? Convirtió a Saulo. Lo convirtió de perseguidor a predicador, de perseguidor a un apóstol, al apóstol Pablo, ¿no? Y luego dice que fue Bernabé, que ya estaba ahí un año, ¿no? Ya estaba ya en Antioquía, fue a buscarlo, ya a Saulo convertido, que se encontraba en su ciudad natal, que era Tarso. Lo fue a buscar para que estuviese y le ayudara a estar fortaleciendo la fe de los hermanos que ya estaban ahí congregándose en la iglesia de Antioquía. ¿Cuál era el propósito de esto? Era la expansión del Evangelio, el cual Dios usa al mismo Pablo. Vemos cómo Dios usa a Saulo, primeramente Saulo enojado, furioso contra los cristianos, queriéndolos exterminar, provocando que se vayan de Jerusalén, de su jurisdicción, ¿no? Huir a ciudades lejanas, entre ellas Antioquía, y de allí podemos decir, a simple vista, de casualidad, ¿no? Los hermanos cayeron ahí, formaron una iglesia. Y esa iglesia fue creciendo, se fue fortaleciendo. Fue Bernabé, oyó de esta iglesia, fue a esta iglesia, fue enviado a esta iglesia y se sorprendió, se regocijó porque había visto la gracia de Dios en Antioquía, como había crecido esa iglesia, ¿no? Pero no es casualidad. Dios vemos cómo los planes de Dios son perfectos. Por más que Dios permita una persecución, un hecho muy, muy feo, ¿no? Que cristianos sean perseguidos, torturados, muertos o encarcelados. Dios lo permite, pero Él tiene un propósito fin, un propósito mayor, un propósito que es mucho mejor, ¿no? Y ese propósito lo hemos reflejado en la iglesia de Antioquía, una de las iglesias del primer siglo más influyentes del cristianismo, donde ahí salieron de allí los cristianos a predicar, a expandir el evangelio a los gentiles, a todas las regiones, ¿no? Y de ahí sale Bernabé y de ahí sale el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, no? Como Dios tiene el control de todo, sus propósitos, por más que no entendamos el proceso, ¿no? Eh, Dios tiene su propósito que siempre va a ser para mejor, siempre va a ser para un bien. Entonces, lo que podemos aprender de esto es que nosotros no sabemos lo que nuestro Dios es capaz de hacer con un grupo de cristianos
comunes y corrientes, como nosotros, ¿no? Que salen a predicar el Evangelio. No sabemos previamente, no tenemos el conocimiento de lo que Dios puede hacer, cómo Dios los puede utilizar. A cristianos comunes y corrientes como nosotros, que salen a predicar el Evangelio. Así como Dios utilizó a Pablo y a Bernabé, eh, puede utilizar a cada uno de nosotros. No de la misma manera, capaz, pero en la menor medida, si nosotros le servimos a Él de corazón, fieles, ¿no? A su llamado, el Señor puede hacer muchas y grandes cosas con la predicación que nosotros podamos llegar a proclamar. Entonces, ahora vamos a ver quiénes lideraban esta iglesia de Antioquía, ¿no? En ese momento, antes de que Pablo y Bernabé salieran a su primer viaje, ¿quiénes lideraban esta iglesia? Capítulo 13, vamos a empezar ya con el capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ¿no? Estos eran los líderes, este era el equipo, podemos llegar a decir, de líderes y ancianos que tenía la iglesia de Antioquía. Vamos a verlo uno por uno, ¿no? Bernabé. Bernabé sabemos que es un levita, era un levita, un sacerdote judío convertido al cristianismo, lo que podemos llegar a suponer que Bernabé tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Uno de los líderes, Bernabé. Otro líder, Simón, llamado Níger, esta palabra latina que significa negro, Níger, negro, lo que se supone y se cree también que este era africano, que este era del norte de África. Y tenemos ya junto a Bernabé a Simón, llamado Níger, que se entiende o que se supone, se cree que este era africano. Luego tenemos Lucio de Cirene, otra ciudad que está al norte de África. Tenemos entonces dos africanos, podemos llegar a decir, en este grupo de líderes en la iglesia de Antioquía, junto con Bernabé. Luego está Manaén, y hay algo particular con Manaén. Dice que se había criado con Herodes el tetrarca, ¿no? Estos dos se criaron en la misma casa, recibieron la misma educación, tuvieron los mismos privilegios, pero uno es recordado como uno de los líderes de una de las iglesias más influyentes del primer siglo del cristianismo, Manaén, y el otro es recordado por aquel que mandó a matar a Juan el Bautista y aquel que contribuyó en la muerte del Señor Jesús, ¿no? Miren que dos personas totalmente diferentes. Los mismos privilegios, la misma educación, la misma crianza, pero uno fue recordado como uno de los líderes de la iglesia de Antioquía, de una de las iglesias más influyentes del cristianismo del primer siglo. Y el otro es recordado por aquel que mató a Juan el Bautista y por aquel que contribuyó en la condena a nuestro Señor Jesús, ¿no? Manaén, otro de los líderes ancianos de la iglesia de Antioquía. Luego tenemos a Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Es y fue uno de los líderes más importantes que ha tenido la iglesia de Cristo en toda su historia. Sin el apóstol Pablo no tendríamos la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿no? Todas las cartas paulinas, el libro de los Hechos, que si bien no lo escribió Pablo, habla en su mayoría acerca de él, de su obra misionera, ¿no? Estos hombres, dice versículo 2 y 3, estos hombres se encontraban involucrados activamente en la obra del Señor. Versículo 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron, ¿no? ¿Cómo se encontraban estos hombres antes de que se les revelara el Espíritu Santo, no? Ellos estaban ministrando en el nombre del Señor, estaban activando en la obra de la iglesia local que era donde se encontraban en la iglesia de Antioquía. Versículo 4. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Dice, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos,
¿Quién es el que encomienda? ¿Quién es el que envía a, a estas personas, a estos creyentes, ¿no? Saulo y Bernabé, a la obra misionera? El Espíritu Santo y la iglesia. El Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no? De estos líderes, fieles, hombres de Dios, ancianos de la iglesia de Antioquía. Y el propósito del viaje misionero era expandir el evangelio a los gentiles, predicar la palabra de Dios, establecer iglesias con sus respectivos ancianos. Y en aquella época era común una pluralidad de ancianos. La iglesia de Antioquía tenía Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, 5 líderes ancianos. Y el propósito de este viaje misionero es, aparte de expandir el evangelio a los gentiles, aparte de fortalecer la fe de los que ya habían creído también, era establecer iglesias, plantar iglesias con sus respectivos ancianos. Ese era el propósito de este viaje misionero. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo, el apóstol Pablo, Saulo? ¿Qué estaba haciendo cuando fue llamado, cuando recibió el llamado, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaba junto con Bernabé, estaban ministrando al Señor, sirviendo a su iglesia local, que es en Antioquía. Entonces, no es que el Señor llama a cristianos que no tenían ocupación, porque estos están desocupados y no están haciendo nada en la iglesia, listo, los guardo para la obra, los mando a la obra misionera. No, Él busca a aquellos que están activos en la obra, en la iglesia local. El Señor llama a aquellos que ya están trabajando en su iglesia local. No va a buscar a cristianos desocupados, no va a buscar a cristianos que están en su silla, en cada reunión, termina la reunión y se van. No, el Señor está llamando a hombres que ya están ocupados en la obra, como era el caso de Bernabé y de Pablo, que cuando la voz del Espíritu Santo eh, llamó a los ancianos de la iglesia diciendo apartadme a Bernabé y a Saulo, ellos estaban ministrando al Señor, como dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dice, ayunando y orando. Entonces, cuando servimos a la iglesia, estamos sirviendo al Señor. No podemos, hermanos, así como Saulo perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor. Pero uno que dice, ¿no? Uno que dice y se pregunta si está sirviendo al Señor, y le dice, sí, que yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy sirviendo al Señor. ¿Y en dónde te congregas, no? ¿A qué iglesia asistís? ¿Cuál es tu iglesia local? No, yo no me congrego, yo me congrego en mi casa solo. Yo oro, leo la Biblia solo en mi casa, pero no está sirviendo a la iglesia local. Y al no servir a la iglesia local, por definitiva, no está sirviendo al Señor. Entonces, esos cristianos que dicen que sirven al Señor, pero no se congregan, en definitiva no están sirviendo al Señor. Cuando recibieron el llamado de parte del Espíritu Santo, Bernabé y Pablo estaban ministrando al Señor. Estaban sirviendo en su iglesia local, en Antioquía. Y tomamos estos nombres, Bernabé y Pablo. No eran nombres, hombres, no eran hombres que ya después de ser enviados a las misiones, ya luego de ser encomendados a la obra misionera, no eran hombres que no se iban a sentir de esa ausencia. Como que los dejamos ir, la iglesia los encomienda, los deja ir, listo, la iglesia va a seguir tal cual. No eran hombres que no se iban a sentir en la congregación, eran Bernabé y Saulo, ¿no? Imaginémonos a la iglesia de Antioquía, ¿no? Ilustremos o imaginemos en nuestra mente cuando recibieron la voz del Espíritu Santo, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Apartarme a Saulo. ¿A quién? Dice, ¿a quién? A Saulo. ¿Quieren que deje ir a Saulo? No, esperen. Vamos a hablar otra vez, a ver si es la voluntad de Dios, a ver si vamos a apartar, ¿no? a Saulo y a Bernabé. Estaban dejando ir nada más y nada menos que a Saulo y a Bernabé. Eso es como ya una vez pasa, los dejan ir y es momento de decir los que quedan, ¿y ahora qué? Se fueron Bernabé y Saulo. Es como si, a modo de ilustración, voy a usar nada más, el Señor haga su llamado a esta iglesia, dice, apartarme a hermano Pepe y Víctor a la obra misionera. Y nosotros los que quedamos acá. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Se fueron nuestros hermanos, los dos más, los que toman más sigo la palabra, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Y el Señor nunca deja sola a su iglesia. El Señor nunca deja a la iglesia que le sirve con fidelidad, a la iglesia que hace la voluntad de Dios, nunca la deja sola. Y vemos que después, luego de la partida de Bernabé y Saulo, dice que estuvieron 4 siglos más. La iglesia de Antioquía se expandía, crecía, y dice que arqueológicamente se han encontrado restos de al menos unas 20 iglesias más en Antioquía. Luego de la partida. No es que se fueron Bernabé y Saulo y la iglesia mermó y fue en decadencia. No, siguió creciendo y dice por 4 siglos más. Dice que arqueológicamente habían encontrado 20 iglesias plantadas en Antioquía más. El Señor nunca deja sola a su iglesia. Vamos a versículo 4, versículo 5. Ya vamos a empezar con... Uy, se re fue la hora. Bueno, versículo 4 y 5. Dice, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Vamos a avanzar acá. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos, como ayudante. Entonces vemos que de Antioquía, de Siria, fueron a Seleucía. Y luego por barco, dice, fueron de la ciudad porteña de Seleucía, fueron por barco a Salamina, en la isla de Chipre. Describe Lucas acá que Pablo y Bernabé salieron en esta misión, pero Bernabé quiso llevar consigo a su primo Juan Marcos como ayudante. Tengamos en cuenta que la voz del Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Eso va a ser un tema de discusión para futuros viajes del apóstol Pablo, ¿no? Entre Bernabé y Saulo. Y dice que llegados a la isla de Chipre, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Dice que era una iglesia, una sinagoga en Salamina amigable. Se dice que ya conocían a Bernabé en esa ciudad, en esa isla, ya lo conocían. Y en la sinagoga, el primer día, el día de reposo, después de leer la ley, quienes leían la ley decían, vamos a leer, decían, ustedes jóvenes, varones, tienen algo para exhortarnos, para decirnos, y ahí le daban palabra a Bernabé y a Pablo. Entonces ya, el primer punto de partida, ¿no? El primer sitio donde ya embarcaron es en Salamina. Allí predicaban la palabra de Dios. Luego dice que recorrieron toda la isla de Chipre hasta llegar a hasta llegar a Pafos, perdón. Versículos 6 al 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, con el gobernador de Chipre, ¿no? Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, este mago, este profeta, falso profeta. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y acá ya se empieza, a partir de acá ya se empieza a llamar como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. En resumidas cuentas, para ir avanzando, ¿no? Lo vamos a dejar acá, pues ya la hora avanzó. Bernabé y Saulo, la fama de ellos en la isla de Chipre ya empezaba a sonar, ya iban juntando multitudes. El gobernador, el procónsul, ya escuchó hablar mucho de él y mandó a llamarlos porque deseaba oír la voz de Dios, deseaba oír la palabra de Dios. Y podemos llegar así, acá Lucas describe y menciona a Bernabé primero y después a Paulo.
se puede llegar a decir que en esta primera etapa del primer viaje misionero de Pablo era Bernabé quien era el que más tomaba la palabra, más predicaba. Ya vamos a ver que eso después cambia. Eh, pero dice que se encontraron con un mago, con un falso profeta llamado Elimás o Bar Jesús, que trataba de desviar o quitarle la fe al procónsul, al gobernador. Pero Pablo es lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en este mago, dice, hijo del diablo, le dice, hijo del diablo. Y tal era el enojo que tenía el apóstol Pablo, que lo reta y lo deja ciego por algún tiempo, dice temporalmente, dice, por algún tiempo lo deja ciego. Y el gobernador, el procónsul, al ver esto, dice que se maravillaba. Y al ver esto, dice que creyó y se maravillaba de la doctrina del Señor. Pero acá hay algo que tenemos que aclarar, porque dice que este procónsul se convirtió, pero no se convirtió por el milagro, por ver este milagro de Pablo, no se convirtió, no creyó por el milagro. El milagro fue una manifestación de la enseñanza ya predicada que ya había escuchado el procónsul. Él había oído la voz de Dios, había escuchado el mensaje de Bernabé y de Pablo, pero lo que lo convirtió, lo que terminó de convencerlo de pecado y de creer, fue el milagro que presenció y que hizo el apóstol Pablo. Luego de eso, dijo, listo, estos son enviados de Dios. Esto es una manifestación de lo que he escuchado del mensaje de la voz de Dios, de la palabra de Dios, que estas dos personas han predicado. Al ver esto, al presenciar este milagro, creyó y se fue maravillado por la doctrina, la enseñanza del Señor. Que estas dos personas, Bernabé y Saulo, predicaban. Em, Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. En alguna otra ocasión, espero que sea breve. De pronto, vamos, para no dejarlo tan separado, ¿no? Vamos a continuar, pero hasta donde llegamos, para rescatar. Nosotros no sabemos lo que el Señor puede hacer cuando cristianos, un grupo de cristianos comunes y corrientes como nosotros, salen a predicar el Evangelio. El Señor es el quien hace la obra, ¿no? Él es el propósito de Él siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser perfecto, así como permite cosas que pasen en nuestra vida, situaciones feas, complicadas, como en su tiempo permitió persecuciones, Él tenía su propósito final, que era que por medio de esa persecución, a- impulsada por Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, cristianos salieran de Jerusalén y fueran a Antioquía. Y de allí empezó a nacer una de las iglesias más influyentes del primer siglo, ¿no? De la historia del cristianismo. Y vamos a ver en esta serie de reuniones cómo, lleno del Espíritu Santo, y cada vez que iban de ciudad en ciudad salían regocijados y felices de haber predicado la palabra de Dios. Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, ¿no? Quiere el Señor bendecir su palabra hasta que, si Él lo permite, nos volveremos a reunir para poder continuarlo, ¿no? Es importante que tomemos nota, que leamos en nuestras casas, ¿no? Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban, ¿no? Impulsada también, aprobada por Saulo, 8, donde se empieza a expandir la persecución a Jerusalén y los cristianos se van de Jerusalén a Antioquía y a otras ciudades. Y si queremos seguir la vida del apóstol Pablo, saltar al capítulo 11, donde sigue y continúa esa persecución y habla de esta iglesia, de la iglesia de Antioquía, una de las, donde por primera vez se llaman cristianos a los hijos de Dios, ¿no? En la iglesia de Antioquía. Y es allí donde nace este viaje del apóstol Pablo y Bernabé, el viaje misionero, que vamos a, si es la voluntad del Señor, a continuar viendo en las reuniones. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.